En la actualidad se ha puesto en duda la importancia del uso de los análisis de las radiografías laterales de cráneo. Se escucha como un comentario bien intencionado que es mejor diagnosticar por la cara del paciente en vez de usar una radiografía, o que solo ciertos puntos de algunos análisis son relevantes. ¿Lo has escuchado? Bienvenido al primer episodio de nuestra tercera temporada. Por aquí, como siempre, yo, la doctora Sheila Ciso, junto a la doctora Angélica Martínez. Y hoy, perdón por eso, Angélica Martínez, aquí otra vez, Angélica Martínez. Hola a todos, bienvenidos. Discúlpenme, es que estamos muy emocionadas porque tenemos un invitado especial en esta temporada. Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, como nos oigan. Soy el doctor Carlos Martínez y hoy los acompaño también en este podcast inaugurando nuestra tercera temporada. Mucho gusto. El doctor Carlos Martínez es un durísimo en el tema del que vamos a estar tocando hoy, la cefalometría. Tenemos la pregunta en el aire que creo que es una pregunta semicallada, pero que se grita a voces, ¿no? ¿La cefalometría se sigue utilizando o no se debería de utilizar en los estudios diagnósticos, complementos diagnósticos para nuestra planeación de los tratamientos de ortodoncia? Hola, pues miren, yo les voy a dar mi opinión en particular. Y yo creo que si queremos pensar en pequeño, pues no la usen. Pero si queremos pensar de una manera profesional, la cefalometría pues siempre se va a seguir utilizando. La cefalometría no es una cosa simple en decir de que es inútil, porque hay una historia detrás de ella muy grande, ¿verdad? Tan solo es en la antropología, la cefalometría nació con la aparición de los antropólogos físicos y tratando de entender cómo había evolucionado el ser humano, cómo apareció pisando este planeta, y bueno, descubrir cómo el cerebro fue conformando la base de cráneo, cómo esa base de cráneo se fue estabilizando cuando tomamos nuestra posición erguida, empezar la bipedestación, cómo esas estructuras fueron conformando la masticación y cómo la evolución de la masticación también fue conformando la base de cráneo, pues es algo muy importante, interesante, que forma parte de nuestra área médica y que nos hace a los ortodoncistas no solamente ser simples movedores de dientes, sino también ser médicos. Ser antropólogos, ser antropometristas de la estructura craneofacial. Entonces, bueno, la cefalometría después evolucionó a la ortodoncia con la aparición de Bradben, que la trajo a las universidades, y Bradben y Hofrath empezaron a usar los cefalostatos para tratar de investigar cómo había crecido las personas y cómo los dientes influenciaban ese crecimiento. Hoy en día, por ejemplo, si nosotros vemos un niño de 12 años con un canino que está en una posición de 8 años, pues eso lo podemos saber por medio de la cefalometría que Bradben nos heredó a nosotros, y él estudió y nos la dejó para poder conocer todas estas cosas. Y si no lo vemos en la cefalometría, ¿de qué otra forma lo pudiésemos ver? Bueno, las cosas, eso va a aparecer en una radiografía panorámica, pero iba a aparecer en la tomografía. Y si no hacemos cefalometría panorámica tampoco. Yo creo que aquí hay una cosa interesante. Porque la idea es eso. Estamos confundiendo cefalometría con diagnóstico. Y la cefalometría es una de tantas herramientas que tenemos para diagnosticar, no la única. Porque a mí me pasa, por ejemplo, con mis alumnos a veces que ellos pueden describirme una radiografía haciendo su cefalometría, pero no les dicen nada. O sea, para su clínica ellos no saben cómo interpretar lo que solamente están describiendo. Entonces, como bien dice el doctor Carlos, y me parece súper interesante, yo creo que en la ortodoncia, como en la historia en general, pues todo es un péndulo, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio la cefalometría estaba súper limitada y casi nadie la utilizaba porque pues no estaba al alcance de todos, ¿no? Ni la radiografía como tal. Después el péndulo se movió y todos estábamos muy basados en las cefalometrías y salieron un montón de cefalometrías, que ahorita hay muchísimas, y ahorita como que de nuevo el péndulo está regresando, y quizá con las nuevas tecnologías como como el Combin, exacto, mucha gente está dejando de lado la cefalometría. Pero y justo ayer leía un artículo que decía que ningún desarrollo nuevo puede ser perfecto y ningún enfoque antiguo es totalmente inútil. Que aparte ya, o sea, no hay cefalometrías como tan antiguas. Entonces yo creo que sigue siendo una gran herramienta. Sí, en mi opinión personal creo que hay cosas que solo puedes ver en la cefalometría.
a pesar de todas las limitaciones que puede llegar a tener, que las limitaciones de la toma, que no sea una, que no esté bien tomada, las mismas limitaciones de nosotros, porque están esos estudios de que te ponen a trazar una misma radiografía 5 veces y en las 5 veces te sale diferente. Ajá, entonces, a pesar de las limitaciones que tiene, sí creo que es una gran herramienta diagnóstica que yo no me atrevería a decir como, ya, o sea, ahorita con la cara O sea, no diagnosticas por la cara. No nada más por la cara. ¿Y si lo ves clase 3? ¿Y si la mandíbula va muy adelante? Bueno, ponle que lo veo en la carita, pero quiero ver cómo está su incisivo en relación a su base ósea. ¿Para qué? Y eso no lo voy a... Para ver qué tanto lo voy a... Si lo quiero compensar, por ejemplo, qué tanto lo voy a poder ¿Qué te compensar? dice ese incisivo? No puedes compensarlo. Que me dice que qué tal que lo proclino un chorro y me llevo ahí la tabla cortical. ¿Y si lo retroinclinas? O igual, o sea, puedo hacer también una fenestración. Entonces yo creo que sí hay... O sea, sí hay detalles que sí, en mi opinión, sí necesitas cotejar con una... Claro, bueno, es un todo en el diagnóstico. Y el diagnóstico empieza desde que conoces al paciente y llega al paciente. Porque cuando llega un paciente de ortodoncia al consultorio, el paciente muchas veces no es consciente de su problema. Entonces, si tú eres un clínico adecuado, acertado, que has estudiado y has visto más cosas, te vas a dar cuenta que puede tener mordida cruzada, mordida abierta, y le dices al paciente, tienes esta situación, y él no es consciente de eso, él va por otra cosa, claro, que a veces es estética, porque él está preocupado por algo interesante, que es el autoconcepto. Su autoconcepto, cómo se siente él, cómo se percibe, qué es lo que quiere obtener, muchas veces no van de la mano con lo que nosotros queremos obtener del paciente. Exacto. Entonces, cuando le informas a él lo que él tiene en particular, a veces se sorprende, inclusive hasta se puede enojar, o se puede molestar. Y no iba preparado para eso. ¿Este mentón que me heredó mi abuelita? Mira, yo tengo de eso una anécdota, porque tengo una niña que es clase 3 y yo tratando de explicárselo a los papás, ¿no? De que vamos a tener que utilizar la máscara, que hay que corregir el perfil, que hacia dónde se dirige ese perfil. Y el papá tan tierno me dice, ay, pero... es que es igualita a su mamá, tiene esa cara de lunita tan linda. Y yo, ay, mi vida. Sí. Entonces, de repente, él no quería cambiarle la cara a su niña porque era la cara de la que él se había enamorado, de la cara de su mamá, ¿no? Y ellos no entienden, no solamente que es perfil, no solamente que se ve linda porque se parece a su mamá, sino de que eso también va a repercutir en diferentes ámbitos de su vida, de su salud. En el desarrollo, y por ejemplo, hoy sabemos nosotros que esos problemas de maloclusiones están relacionados a la posición de las articulaciones dentro de la cavidad glenoidea y que la base del cráneo está relacionada con la columna vertebral, con la inclinación, con si hay una escoliosis, si hay un fémur de tamaño diferente o entre una pierna derecha e izquierda. O sea, todo eso va a influir. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque todo está relacionado de manera integral. Entonces, si me dices, voy a diagnosticar por la cara, pero tu paciente tiene una escoliosis y no se lo vas a decir, o sea, pues eso creo que estamos cayendo en un error y en una falla de nuestra profesión. Entonces, la cefalometría creo que es parte integral del diagnóstico, pero también hay algo muy interesante. Una cosa es la cefalometría y otra cosa son los métodos cefalométricos. Ok. ¿Verdad? Porque para hacer cefalometría... Como métodos estamos hablando de análisis. Los tipos de análisis, claro que sí. Okay. Y los métodos también, porque hay cefalometría, tú puedes hacer cefalometría en una cabeza, como es el paciente, y a lo mejor en la vista de percepción de como tú ves al paciente ya estás haciendo una cefalometría visual, pero después viene una cefalometría que puede ser en fotografía. O sea, que pudiésemos decir de que ese término de que podemos diagnosticar a través de la cara no es completamente erróneo. Solamente no es erróneo, pero es incompleto. Es incompleto. Ok, no nos podemos quedar únicamente con ese concepto. Claro, porque la cara puede darnos una falsa apreciación de qué es lo que está pasando en las estructuras internas del paciente, porque hay muchas compensaciones que después nos van a salir a flote cuando hagamos las correcciones dentales y entonces el mismo tejido y el cuerpo nos lo va a cobrar, nos va a decir, no viste esto y ahora los dientes están aquí, y ahora tienes que regresar para atrás o irte más para adelante o hacer estas compensaciones. Sí, y eso que dice el doctor Carlos está bien interesante de justo cómo el tejido blando te puede dar una idea diferente, pero cuando tú muevas los dientes o el hueso, pues vas a influir sobre ese tejido blando. Me acuerdo, por ejemplo, de la cefalometría de Bradden, me parece, que valora, por ejemplo, la borla del mentón.
Hay pacientes en clase 2, quizá, con una mandíbula muy retorcida, que les fue muy bien y tienen una borla de mentón que compensa. Y habrá pacientes que no estén en una clase 2 en realidad, pero no tienen nada de mentón. Entonces, sí, yo siento que esa parte de diagnosticar solo por la cara, pues también tiene ese otro... doble. Exacto, o sea... Estamos quedándonos en una parte técnica, yo creo, actualmente, en que no les están dando a todos los chavos las herramientas necesarias. Y bueno, pues si quieren ser técnicos en ortodoncia, pues está bien, pero también es una ortodoncia que en algún momento se les va a dificultar solucionar todos los casos. Sería correcto decir, o sea, por lo menos Rickett tenemos el análisis cefalométrico de Rickett, que realmente tiene 33 puntos y que luego aparece también uno resumido del mismo a 12 puntos. Sería correcto decir que de repente fueron muchos puntos y fue mucha información que, como dijo Angie, no alcanzaron a entender, no alcanzaron a ver cómo podía funcionar, y que por lo menos mínimamente, así como en algún momento se resumió la de Rickett, también debamos nosotros de mínimo observar algunos puntos. O sea, no, si no vas a estudiar toda la cefalometría, no te debes de saltar por lo menos estos puntos. O sea, como para decirle, ¿sabes qué? No, porque tienes que ver esto. La cefalometría de Ricketts es una estructura que dio el doctor Ricketts mentalmente para organizarse, ¿verdad? Separó la cefalometría en aspectos dentales, aspectos craneodentales, aspectos ortopédicos o estructuras no modificables, después estructuras craneofaciales relacionadas, huesos con dientes y estructuras básicas del cráneo. Pero la cefalometría resumida no apareció con objeto de porque no se entendiera, sino para hacer la presentación en congresos. Ok. Para hacer la presentación de una manera más fácil, para que se digeriera rápido en los congresos y en algunas presentaciones, no para que no se hiciera para los que no le entendieran. O sea, no, completa. Es algo muy diferente. Ok, completa, sí, los 33. Sí, o sea, eso se tiene que estudiar para comprender toda la estructuración del desarrollo de la cefalometría. Pero no, la cefalometría de Rickett no es la única ni la más difícil. Hay una cefalometría que es aún mucho más completa y muy intensa y comprensible, que es la cefalometría de Wimler. Sí. La cefalometría de Wimler nos puede decir si el paciente creció de la parte superior de la cara dólico y de la parte inferior de la cara braqui, ¿verdad? Él lo llama diferente porque hay dolicoprosopo y euriprosopo, pero son términos asociados a la antropología. Exacto. Pero es comprensible, pero es una cefalometría aún todavía mucho más compleja y pero más hay completa. Unas más sencillas. Sí, la de Witts, por ejemplo. Son valores antropométricos. Pero el WIT no es un análisis completo, no, nada más es un complemento. Es un auxiliar. Ajá, es un complemento, pero por lo menos Steiner es súper sencillo. Sí. Entonces, y creo que es una de las que más usan. ¿Qué pasa con el resto de puntos? ¿Qué pasa con ese resto de información? O sea, es a lo que iba con Rickett, ¿no? O sea, mínimamente haz Steiner, ¿no? O pudiese pensarse, mínimamente saca los 12 puntos, mínimamente haz algo. No te quedes pensando en que no es importante, que no te está dando una información de valor. Es a lo que voy, porque aunque bueno, si las personas que hablan de cefalometría y comprenden a Steiner no era tan sencillo, porque Steiner ya nadie utiliza las tablas preconizadas de Steiner. No. Nunca he escuchado a alguien que hable sobre las tablas preconizadas de Steiner, más que hablen de ANB. Y de hecho, ANB no era específico de Steiner, fue de Rieder. Exacto. Entonces, vamos adaptando como que las cosas a lo que más nos conviene, ¿no? Pero hacer las tablas preconizadas sería muy interesante ver hacia dónde vas a llevar ese ANB. Exacto. Y dónde vas a colocar los dientes si quieres ser un Steiner estricto. Pero Steiner, cuando hizo eso, no habló de la periodoncia. La periodoncia estaba en pañales cuando nació esa cefalometría. El tema de la periodoncia es súper importante. Realmente lo andábamos hablando ahorita, antes de empezar la grabación, en que nosotros movemos dientes y los dejamos hermosos en el presente y tomamos nuestra foto en el presente y decimos, mira qué bien, no saqué dientes, entró todo y no hice extracciones y mira qué bonito quedó mi paciente, pero son muy pocas las personas que realmente nos demuestran un caso con tiempo, ¿no? Al tiempo. ¿Qué pasa con el hueso cuando forzamos esas tablas óseas? ¿Qué pasa con la encía? ¿Qué pasa con nuestros tejidos periodontales cuando
excedemos los límites que el hueso nos está dando. Entonces, la ortodoncia no debería de quedarse únicamente en la fotografía de final del tratamiento, sino pensar en que este es un paciente que pues va para largo, ¿no? Incluso la foto te puede quedar muy padre, pero si funcionalmente esa clase 1 que en la foto se ve bien no te está dando, esa clase 1 que no te está dando desoclusiones, pues también ahí, ¿qué está pasando? Vaya. Sí, yo creo que construyendo un poquito sobre lo que dicen, siento que obviamente cuando un doctor diseña su cefalometría, pues él, exacto, como decía el doctor Carlos, o sea, él piensa en todos los campos y cómo los va a relacionar y qué es lo que quiere abarcar. Y bueno, pues cada uno tiene como sus ideas. Y por ejemplo, pensando, no sé, en la cefalometría de Kim, que ya ven que suma varios ángulos y entonces con eso te da como aritméticamente ciertos promedios. Sí, muy bonito. Siento que eso es porque ellos lo pensaron así. Tal vez nosotros, para hacerlo más práctico en el consultorio, sí pudiéramos en algún momento decir, bueno, ¿sabes qué? Este punto es el que yo utilizo para ver tal cosa, ¿no? Para determinar... ¿Conformarías tu propia cefalometría? Que te daría la información clave que buscas mínimamente para tu plan de tratamiento. Sí, la verdad es que yo sí tengo mis puntos favoritos de diferentes autores y también dependiendo de las características del paciente, pues puede ser que en ese paciente me interese me interesa ver cosas más específicas. Digo, por ejemplo, yo creo que el consentido en esta mesa pues es Ricketts, ¿no? ¿Quién nos enseñó? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y la verdad a mí me parece una cefalometría excelente, pero también hay otros buenos puntos de otros autores que en algún momento digo, mira, está interesante, o incluso a veces pues vas leyendo y dices, mira, o sea, este trae buena evidencia y pues es bueno darles la oportunidad también. Very good. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? ¿Cuáles son tus puntos favoritos? Pues depende, yo así sacando mi no, pues depende. No me oigo, sí me oigo, es que estoy aquí batallando con mi micrófono. Pues depende, mira, por ejemplo, yo les traigo aquí. En Ricketts a mí me gusta mucho convexidad facial, altura facial inferior, ángulo del plano mandibular. Witz me gusta. Tengo uno que se llama, bueno, no tengo yo. Tengo uno que el que creé ayer yo mismo le creé. No, que encontré hace poquito que es el punto beta. El beta. El beta, que es interesante. A ver, cuéntanos de él. Les voy a platicar. Es un punto jovenzuelo él. Es del 2004. Anda en sus 20. Es del doctor Bake. Y él te dice que, por ejemplo, con el Witz a veces tienes problemas al momento de marcar tu plano oclusal. Tu plano oclusal, exacto. Que si hay un canteamiento, que si no se ve claramente, que demás. Entonces él hace una línea del punto A al punto B y otra línea que va del centro del cóndilo hasta esa línea AB. Hasta el medio AB. Justo tomas el medio de AB. Pues donde te lleve, ¿no? Y luego terminas, se los voy a mostrar porque en el podcast es difícil, pero les voy a hacer mi videito del punto B. Okay. Y luego llevas una perpendicular del punto A a esa línea, a ese plano que hiciste de C a AB. Yo sé. O sea, no necesitamos ver. Y entonces te da una referencia, pues igual, sagital. Y está interesante porque yo creo que también otra cosa es eso, ¿no? Como que dentro de las limitaciones de la cefalometría, pues siempre hay un autor que dice, es que el punto nación está difícil de encontrar, ¿no? Es que ¿Cómo encuentras el centro? Silla, ¿no? Pongo silla más para acá y te pones silla más para allá. Centro? Entonces, ese me parece interesante porque justo cuando le estás batallando con el plano oclusal, también te permite, es un análisis igual muy sencillito como el Witz, pero pues cuando tienes esa cuestión, por ejemplo en la radiografía que era cuando me decías, a todos les haces la misma, híjole, exacto. Pues tal vez si mi paciente tiene dentición mixta, mordida abierta, ¿cómo? Estoy Witz, pensando claro. en usar otro. Ahí en este caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el análisis de McNamara. Ok. Yo que pacientes en crecimiento, el análisis de McNamara es extraordinario porque nos da una referencia de dónde se podría acomodar nuestro mentón nuevamente en un paciente clase 2 o igual en un paciente clase 3 la vertical verdadera. En los pacientes quirúrgicos me gusta mucho utilizar la vertical de McNamara para predecir la estética. Ok. Y dónde dejar los maxilares. Ahí Ricketts es complemento para mí.
Okay. Cuando para otros pacientes rickets es principal, es la base del tratamiento. También me gusta mucho la convexidad de rickets, pero en algunos casos lo comparo o lo complemento con McNamara. Okay. McNamara me satisface mucho, especialmente los análisis de la relación de cóndilo A punto A y cóndilo A punto B, que tiene un nombre especial, ahorita no me recuerdo el autor de esos, Harbol, son los valores de Harbol. Sí. Que son muy útiles para comparar la relación intermaxilar. Entonces, en pacientes de crecimiento me gusta mucho McNamara. Va, Shelita, ¿cuáles son tus favoritos? Pues igual no, es que igual hay cosas que no fallan, ¿no? O sea, yo puedo decir la convexidad, pero la convexidad me dice a mí la clase esquelética del paciente, más no me dice quién es el responsable de esa clase esquelética, entonces necesito complemento, no puede ser solo convexidad. Claro. Tengo que buscar profundidad maxilar, tengo que buscar profundidad facial para poder saber quiénes son los responsables, pero nada más saber si el paciente es clase 1, 2 o 3 y quién es el responsable no me dice nada. Por lo menos ahorita tú pusiste un ejemplo que para mí es súper clave. Cuando voy a tratar a un paciente de clase 3 que tenga que compensar, las inclinaciones de los incisivos son vitales, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que es clase 3 y que yo quiero compensable, un paciente de clase 3 compensable, y que yo lo quiero compensar, pero ya su cuerpo tuvo una compensación en retroinclinación del incisivo inferior, ya para mí eso es como que un tope, ¿no? El IMPA. Por supuesto, el IMPA. El IMPA. Ya para mí eso es un límite. O sea, si su cuerpo ya se compensó, tengo los incisivos retroinclinados y yo aparte quería retroinclinarlos más, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Justo lo que estamos hablando. Con ese hueso a futuro, claro, con esa encía a futuro, con la estibilidad. ¿Y podrías saberlo con la cara nada más? ¿Con la foto? No. No, yo siento creo que no. O sea, necesitamos ese complemento, las inclinaciones. Compensar tiene sus límites. Aparte, bueno, yo creo que hay grupos de ortodoncia o segmentos de grupos de ortodoncia donde hay a quien nos interesa mucho ser muy, muy precisos, muy meticulosos. Y conozco doctores muy exitosos, muy, muy interesantes y perfeccionistas, exageradamente perfeccionistas, que no solamente te van a hacer cefalometría, van a articular sus modelos. También. O sea, ese es otro tema. Total. Y van a llevar la ortodoncia a una colocación de brackets indirecta porque quieren una colocación de brackets súper precisa. Entonces, habemos mucho tipo de ortodoncistas, ¿no? Hay quienes obviamos algunas cosas, hay quienes nos profundizamos o nos metemos mucho. Obviamente, ahorita el tema es la cefalometría. Sí. Pero hablar de cefalometría es hablar de infinidad de mil cosas, ¿verdad? Altura facial inferior. Para mí la altura facial inferior me parece súper importante. O sea, modificamos nosotros la altura facial inferior y muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Pensamos hoy en día en las distalaciones, ¿no? En distalar. Claro. Distalo a lo loco. ¿Todos los pacientes se puede o no se puede? O sea, ¿dónde está ese molar? ¿Hasta cuándo? Ese primer molar superior, ¿cuánto puedo distalarlo? O sea, ¿qué va a pasar con esa dimensión vertical? Y de hecho, de nuestro paciente? Hay parámetros cefalométricos que dicen que la distalización, cuando superas la apófisis piramidal del maxilar, esa distalización no se va a dar y va a fracasar. Exacto, por supuesto. Pero no lo vemos. O sea, eso en la cara del paciente no nos los puede dar. Entonces, sí, evidentemente hoy en día tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer muchas cosas que quizás antes no se podía. Pensar en hacer esas distalizaciones en un paciente adulto, posiblemente antes no se pensaban, ¿no? Y hoy en día tenemos herramientas que sí nos permiten, pero el tener la herramienta no quiere decir que el paciente lo pueda tolerar, el hueso del paciente, el organismo del paciente lo pueda tolerar. Que vaya a ser exitoso para él. Exactamente, que puede que sí lo necesite, pero que le convenga es otra cosa. Así es. Entonces yo sigo pensando también, o sea, la cefalometría para mí es indispensable. Es indispensable. Y yo les tengo ahí otra pregunta. Bueno, indispensable para el diagnóstico. ¿Y qué onda cuando terminan sus tratamientos? ¿Vuelven a trazar para ver si sí llegaron a donde querían llegar? Yo en algunos pacientes. Pocos pacientes, pero sí obligatorio en los pacientes quirúrgicos. Los pacientes quirúrgicos y algunos pacientes ortopédicos sí es obligatorio volver a hacer la cefalometría. Sí, a mí incluso me parece interesante, dependiendo obviamente de cómo vayan su consulta y sus tiempos y demás,
Pero pues estaría interesante nuevamente comparar, ¿no? Cómo empezó tu paciente, qué es lo que querías hacer, a dónde querías llevar las cosas y si realmente llegaste ¿lo lograste o no? A ese punto. Exacto, porque yo creo que al igual que, por ejemplo, con las fotografías, pues siempre es retroalimentación para uno, ¿no? ¿Qué pude haber cambiado? ¿Qué pude haber hecho mejor? Ah, caray, ¿por qué pasó tal o cual cosa? También siento que incluso en ese punto, pues vuelve a ser enriquecedor. A mí me encanta por la comunicación con el paciente. Ahorita que mencionaste las fotos, como te digo, la cefalometría puede que no la hagan todos los pacientes realmente, pero la fotografía sí. Claro. Y tú se lo comuniques al paciente en momentos intermedios del tratamiento, poderle decir al paciente, andamos en este punto, mira todo lo que hemos avanzado, sobre todo ese paciente que olvida cómo empezó y ya cuando se acerca a finalización ya andan desesperados. O sea, tú le dices, oye, mira cómo empezamos, mira cómo estamos y esto es en lo que estoy trabajando, esto es lo que me falta, esto es lo que quiero hacer. Otra vez los volvemos a ser conscientes de, bueno, sí, yo me veía bien, pero todavía me falta. E igual una cefalometría final nos puede ayudar a eso, ¿no? Mira cómo tenías los dientes súper proinclinados, ¿te acuerdas cómo empezaste? Mira ahora, qué bonito. O sea, comunicación con el paciente creo que es algo vital, sobre todo para que el paciente entienda de que no lo hicimos nada más por hacer, ¿no? Sin conocimiento, sin base, sino, el doctor sí estudió mi caso, sí se tomó mi tiempo para validar lo que me hizo. Me parece también. Y otro detalle también interesante es el aspecto legal, chicas, porque si tú no haces una cefalometría inicial y el paciente está molesto y llega a haber una demanda y no tienes esos datos, pues estamos fuera del caso, ¿verdad? Claro. El paciente se va a quedar con toda la razón. Claro. Entonces, desgraciadamente en Latinoamérica nosotros obviamos muchas cosas y se nos permite. Se nos permite porque nuestros gobiernos, nuestras leyes no están tan estrictas. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, un paciente tiene que tener sus estudios de ortodoncia iniciales, intermedios y finales. Claro. Aquí en México yo creo que muy pocos ortodoncistas hacen ese seguimiento inicial, intermedio y final. Lo veo en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas sí sucede, pero en la clínica no se da en todos los pacientes. Entonces, ese es un detalle muy importante, porque si te vas solamente a limitar, a colocar brackets sin hacer un estudio profundo de diagnóstico, digo, es tan simple, ¿qué paciente vas a llevar a una cirugía o a operarlo si no le tomas análisis clínicos? Claro. O sea, pues no, es imposible. Entonces, como la ortodoncia sí se puede y no duele y no te das cuenta de muchas cosas, pues el paciente no se te va a morir porque pegas un bracket mal. No, y que los efectos no se van a ver tampoco inmediatamente. Cuando terminamos la ortodoncia, el paciente se fue, se perdió y ya nosotros, listo, de ahí se acabó. Yo tengo un caso de un paciente que está en retratamiento, que sus papás demandaron al clínico porque ortopédicamente el paciente era una clase 3. Y lo llevó a una compensación donde proclinó demasiado los incisivos superiores y el paciente siguió creciendo en clase 3. Claro. Entonces no había estudios completos, no hubo un diagnóstico ni un seguimiento. O sea, después de 5 años el paciente no obtuvo ningún resultado y pues había que operarlo y ni sabía qué onda. El paciente hoy está en tratamiento para cirugía. Entonces, esos detalles, bueno, pues si no tienes todas las herramientas de que dices, bueno, yo diagnostiqué así, esto fue así, pasó a esto, pues, ¿dónde estás, verdad? Claro. Entonces esa parte de la parte legal también es muy importante de la cefalometría. Sí, sí, por ejemplo, ahorita que hablamos y hemos mencionado de que hay muchos análisis, si pudiésemos recomendarle a las personas que nos están escuchando un análisis específico, ahorita que nombró esta parte del crecimiento, un análisis específico para los pacientes que están en crecimiento, ¿cuál sería su favorito o cuál sería recomendado? Ricketts, porque Ricketts te da los valores previos por ejemplo, la convexidad de Ricketts es de 2 para los pacientes de 8 años, cuando ya para un paciente adulto es de 0. Uh-huh. Entonces, esos valores asociados a que el crecimiento se va a reflejar, él te dice también valores muy específicos marcados como la deflexión craneal. Entonces, un paciente que tiene una deflexión craneal muy cerrada o muy abierta, ya te dice que el paciente va a crecer en clase 2 o clase 3. Clase 3, entonces,
esos valores te tienes que ir preparando tienes que ir preparando para esos resultados. Ok. ¿Y si para el paciente quirúrgico? Para el paciente quirúrgico, a mí me gusta Rickett-McNamara, pero también hay una cefalometría reina en eso, que es la cefalometría de Trujillo. Okay. Trujillo tiene una cefalometría fenomenal para los pacientes quirúrgicos que van a cirugía ortognática. Muy bien. Y un paciente normal, entonces también Rickett. Rickett, sí, Rickett de entrada. Para todos. Básico, ajá, sí. el principal. ¿Algún comentario? Cero comentarios. Cero comentarios acerca de esto. ¿Estamos de acuerdo? Todos. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí, me parece muy correcto. Sí, yo creo que todos deben utilizar la cefalometría que más les convenga y que más se adapten, ¿verdad? Si les gusta Kim, si les gusta Steiner, o sea, todas las cefalometrías les van a dar resultados porque tienen una iniciativa de cómo tomar y hacia dónde van una ruta, trazarse una ruta. Pero hay que comprender también las limitaciones de las cefalometrías. Por ejemplo, Steiner era muy criticado porque se hablaba que su cefalometría no contemplaba la base de cráneo como tal por las inclinaciones que tenía. Por ejemplo, ahí el Witz. Por eso se hizo el Witz. Claro, es una de las cefalometrías que trataba de complementar esa cefalometría por eso, ¿no? Y que no está incorporada dentro del análisis de Steiner. O sea, cuando te enseñan a Steiner, no te enseñan el Witz. Y creo que sí deberían de tenerlo como un complemento porque nos da una información interesante en base a esa base del cráneo, ¿no? Así es. Y por este señor Bimbler, por ejemplo, tiene una apreciación muy interesante. Por ejemplo, es como un Witz esquelético. ¿Cómo? Sí, él lo hace con el plano oclusal, pero el punto A y B. Ok. El punto A y B. Entonces, contra el plano oclusal y no conoció a Witz y no tenía nada que ver con Witz, pero sin embargo él lo incorpora en su cefalometría. Es muy interesante. Bueno, es que hay miles de cefalometrías, ¿verdad? Bueno, no miles, pero sí hay varias sí hay importantes que nos pueden sacar de nuestros escollos para poder tener una referencia de dónde vamos a ser. A final de cuentas, yo creo que todo lo que queremos hacer es dejar sonrisas bonitas, dientes funcionales, y hay leyes de la oclusión y reglas interesantes, ¿no? Si el paciente tiene una relación céntrica con una oclusión céntrica adecuada, en una posición molar que tenga también en función, pero que los caninos estén trabajando y la guía anterior esté trabajando, pues es lo que queremos lograr, pero para eso hay que saber dónde vamos a meter los dientes. Exacto. ¿Verdad? Yo conozco gente que puede bajarte un canino de una manera increíble, con habilidades biomecánicas muy buenas, pero pues también hay que saber otras cosas, estructuras que nos dan herramientas que nos hacen más médicos y más científicos, que no nos quedan como una cuestión primitiva de ser solamente técnicos de ortodoncia. Es correcto, sí, completamente. Sí, claro, yo creo que, exacto, o sea, busca la cefalometría que a ti más te convenga, que llegues a dominarla, que te dé la información que necesites y pues hazla, o sea, la que tú quieras, pero haz alguna, exacto, no te la saltes, aprende sobre todo, más que hacerla, aprende a interpretarla y como decía el doctor Carlos, o sea, cómo vas a llevar eso a tu clínica. Entonces sí, mi pues, opinión es que no es un paso que no nos podemos saltar. Ahorita que estábamos en la plática previa, Sheilita me comentaba de las dificultades que a veces nos dan los alumnos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que en esa parte es como el diagnóstico, Sheilita, de la ortodoncia. El problema también está en las competencias de los alumnos. Diseñar los programas basados en competencias. Y una de las primeras competencias que hay que desarrollar en los alumnos es la habilidad visual de encontrar los puntos y distinguir en las escalas de grises dónde se encuentran los puntos y anatómicamente cómo se llaman y reconocerlos e interpretarlos para que podamos entender la cefalometría. Y yo creo que desde esa parte es cuando el alumno se empieza como que a cerrar, a complicar. Sí, se le complican las cosas porque... Ay, no, pero debería ser al revés, porque yo siento que esas habilidades básicas es como... o sea, ok, hay muchas cosas en tu vida que aprendes y tal vez no pones tan en práctica, pero el que tu cerebro desarrolle la capacidad de ver eso, como decía, esos tonos de grises, de identificar las estructuras, o sea, son conocimientos que aunque no creas, o sea, realmente sí te aportan, o sea, sí hacen que pienses de una manera diferente más adelante. O sea, yo creo que el valor
académico, ¿cómo se dice eso? El valor pedagógico de la cefalometría, por ejemplo, como materia, pues es algo invaluable, o sea, eso no lo puedes cambiar. Ya si al final decide que él va a diagnosticar nomás con la cara, bueno, pero por lo menos, o sea, su cerebro ejercitó. No creo. Otra parte. Yo creo que cuando ya entienden la cefalometría y entienden el valor de lo que te está dando, la información que te da, creo que es así como cuando ya vistes algo y ya no puedes dejar de verlo. O sea, es muy difícil de que tu cerebro retroceda, ¿no? O sea, lo que yo siento como estudiantes es eso. De repente nos enfocamos en apréndete los números, apréndete los valores, apréndete las normas, pero no nos enfocamos en ¿qué estás entendiendo de esto? ¿Qué información le estás sacando? ¿Cómo relacionas esta información con lo que vistes en la cara del paciente, con lo que estás viendo en la oclusión, con lo que vistes en los dientes, con lo que quiere el paciente, con lo que quieres hacer, ¿no? O sea, es poder hacer de que el estudiante complemente todo y lo haga uno. O sea, que no lo vea como aislado, porque a mí me presentan casos clínicos y a mí me encanta cuando me presentan casos clínicos unas presentaciones bellísimas con líneas y rayas y cosas de todo, ¿no? De todo, de la cara, de los dientes, de todo. Y, no, doctora, ahí se ve que está en norma. Y yo, ok, ¿y qué significa que esté en norma? O está disminuido tal cosa. Ok, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué cuidados tienes que tener? ¿Hacia dónde va el paciente con esto que me estás diciendo? Entonces, ahí se choquean y se ponen nerviosos. Y yo, no te lo hago por enjuiciarte o por humillarte, claro, ni nada. Sino que si yo estoy contigo 2 años, al terminar estos 2 años ya no voy a estar. ¿Quién te va a decir a ti qué importa eso? Porque ¿cuál es la importancia? Lo vas a dejar de hacer. Porque para ti no tiene valor, no te está dando nada. Entonces, lo que quiero es que relaciona que esté pequeñito, que tu dimensión vertical esté pequeñita, esté más chiquita, más cerradita. ¿Qué puedes hacer que no puedes hacer en ese paciente? Puedes introducir los molares en un paciente con una dimensión vertical disminuida. ¿Dónde va a quedar? ¿Qué va a pasar con la dimensión vertical? Puedes distalar en un paciente con una dimensión vertical muy aumentada. ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Dónde vas a colocar topes oclusales? Que eso es otro tema súper interesante. Los puedes colocar adelante, atrás. ¿Qué efecto te va a dar en la dimensión vertical del paciente? Entonces, si nosotros no le enseñamos a entender que esa cefalometría, ese valor, te está diciendo a ti qué puedes y qué no puedes hacer, qué parámetros, o sea, hasta qué punto, métete por aquí, métete por allá, pues ellos no le van a dar importancia. Y cuando venga alguien y le diga, diagnostica por la cara, pues para ellos va a decir, no, pues claro. Yo creo de que ese comentario está sacado así de la misma cajita de herramientas de los ortodoncistas, no doblan. Que también es otra sí, polémico, otro tema que se habla mucho y que se toca mucho. Fíjense que hablando ahorita que dices de esos que para mí son sesgos cognitivos, yo tengo también el otro tipo de alumno, el que me dice, es que la cefalometría es muy inexacta, porque la imagen no está 1 a 1, porque el no sé qué, porque el punto A, entonces ¿de qué me sirve que la haga si todos esos valores van a ser como relativos? Entonces a mí se me hace muy chistoso porque están usando ese absolutismo y perfección, pero para el lado que no es. Claro. O sea, la variación que tienes no va a ser tan extrema. O sea, es una variación mínima, es algo que tiene ciencia y estudios detrás. Bueno, y que ¿no? estamos claros en que no solamente es la cefalometría, porque si obviamos la cara, también andamos mal. Si obviamos los dientes, también estamos mal. Y les pasa con la cara, o sea, luego te hacen análisis de la cara que dices, bueno, que ya me lo estás diciendo, pero ¿para qué te sirve? ¿O qué le vas a cambiar? Y luego, o sea, ¿para qué me dices eso? En ese tema, por ejemplo, pareciera que, como dijo Angie, del péndulo, ¿no? Que va y viene, porque el tema de la cara ya tuvo sus antecedentes, su boom. Por ejemplo, en la época que Ricketts era un jovenzuelo de 30 años, él fue a un congreso donde Tweed exponía sus casos, y en ese episodio de la vida de Tweed, porque Tweed tuvo un episodio de extracciones, a todos los pacientes de las extracciones, luego tuvo un episodio de no extracciones. O sea, seguimos en lo mismo. Sí, dejaba los perfiles retraídos y colapsados, y Ricketts lo criticó. Esa es una anécdota que está inclusive escrita en un libro del doctor Spalt, donde Ricketts le cuestiona a Tweed que sus caras no le gustan y que él algún día se lo va a demostrar. Entonces, pues Tweed lo trató así como que ahí está insignificante jovenzuelo que me va a decir a mí cómo hacer ortodoncia. Claro. Pero Ricketts ya se preocupaba de que las caras quedaban colapsadas y que no era las extracciones no solamente eran el único camino para... Griego, sí, no era el único camino.
Entonces, bueno, hoy sabemos que a los pacientes que no necesitan extracciones se les va a colapsar la cara. Claro. Y hay que saber en qué momento hacer o no hacer Claro. extracciones. Y la Claro. cefalometría te puede dar todas esas herramientas, ¿no? Así como hay corrientes de extraccionistas como no extraccionistas. También pues, yo he escuchado el hecho de que no quieren utilizar cefalometría porque esos análisis están hechos con un número muy pequeño de pacientes. De la muestra. Entonces, que la muestra es muy pequeña y que... esa es una tontería. Porque eso también lo dicen, o sea, así como te dicen Pues, a ti sí, que es eso inexacta. del número o la raza, ¿no? Así es que Ajá, todos la eran raza, en sí, caucásicos y no, el otro todos eran en asiáticos. No, pero bueno, ahí yo les voy a dar mi punto de vista como investigador, porque también soy investigador. El tema del número de pacientes sí es importante, pero para cuando un estudio se va a aplicar como significativo, hay sus transversales, longitudinales, bla, bla, bla. Es un tema muy intenso, pero no olvidarnos que la cefalometría solamente es un método, independientemente de que lo hayan hecho en un paciente o en 10, es un método que el autor nos está proponiendo, nos está mostrando cómo él diseñó ese método. Pero ya en la cuestión final tenemos que tomar nuestro propio criterio y nuestra propia decisión. Claro. Entonces esa decisión va a ser hecha en base a referencias ya de otras cosas. Por ejemplo, si nosotros hacemos la cefalometría computarizada de Rocky Mountain les puede dar valores de Steiner para más de 100,000 pacientes. Perdón, bueno, por lo menos más de 1,000 pacientes. Exacto. ¿Verdad? Y aunque lo haya hecho Steiner en un paciente, Rocky Mountain les va a dar los valores para latinos, negros, asiáticos, del mismo Steiner. Entonces ahí no tenemos por qué tener ese tipo de críticas. Okay. Porque aparte la cefalometría es un método, no es el final de lo que vas a hacer con el paciente. Correcto. Y ahorita que mencionó los análisis digitales, también, ¿hay alguna diferencia entre hacerlo manual o hacerlo digital? ¿Vale la pena descargar algún software que nos ayude con estos análisis? ¿O manual siempre va a tener mayor precisión? ¿Qué consideran ustedes? Bueno, yo considero, y dice la literatura, que cuando se ha comparado unos trazados manuales con los trazados del software, pues se ha visto que están casi parejos. Y lo que interfiere también, por ejemplo, es el error humano, ¿no? Porque el software te dice, pon el punto en tal lugar. Y si tú no sabes cómo está el punto, por ejemplo, yo me acuerdo que el Dolphin te decía, ¿estás seguro de que ahí? Y tú lo volvías a poner ahí, pero de verdad ahí. Pero pues si tú lo quieres poner ahí se queda. Entonces ese error humano no se quita. Yo lo que veo con los software es que de pronto son muy caros de conseguir. Entonces, ¿cuántos pacientes vas a estar trazando para que valga la pena? Por ejemplo, en mi consultorio chiquito, pues tener un software oficial con todas las de la ley, tal vez económicamente no me costea, pero no que no sea bueno. Y digo, la parte padre del software, a mí lo que me gusta, que es mucho más rápido que tú seleccionas los puntos y te sacan muchos trazados. Ajá, que si tú lo hicieras manual, pues tienes que estar haciendo, ¿no? Trazado por trazado, y obviamente en tiempo es mucho más rápido. Claro, y aparte es inteligencia artificial, y hoy la inteligencia artificial pues llegó para hacernos la vida más útil, más fácil, pero sí hay que ser consciente de los errores que puede tener la inteligencia artificial y de los errores que nosotros como humanos también podemos tener, pero de que es válido, es válido. Yo siempre pido al gabinete que ya me mande los trazados de Rickett, McNamara, para cotejarlos. Después yo los reviso si estuvieron bien ubicados los puntos, si es así lo paso, y si no, yo lo tengo que hacer. Entonces lo tengo que repetir para poder corregirlo y hacer la corrección. Es decir, no, aquí no me gustó, me dice que es clase 1 y yo lo veo clase 2. Caray, aquí hay algo que está mal. Entonces digo, bueno, la inteligencia artificial me está dando ya un aviso. Entonces yo digo, bueno, vamos a corroborarlo con lo que yo tengo de información, lo que yo creo que saber, y lo rectifico. Pero a veces sí me da a entender que yo soy el equivocado. Qué bien. Eso está buenísimo. Por ejemplo, ahorita dijo que lo manda el gabinete, y el gabinete, yo creo que todos lo hacemos así. Nuestro gabinete es el que nos manda el trazado y nosotros nada más corroboramos lo que creíamos. En México, gabinete es un centro de diagnóstico donde nos hacen la radiografía y nos hacen ya el trazado también. Porque luego a veces nos ven en Latinoamérica y se llaman de diferente manera. Perdón, Cheilita. Excelente, gracias. Muy bien, entonces, también saber, ¿no?, ese gabinete que nos va a estar haciendo la cefalometría,
¿es confiable o no es confiable? Y no dejar de no decirle, porque si vas a seguir trabajando, si en tu ciudad el único que hay es ese y te está ofreciendo ese servicio, yo creo que nosotros también al corregirlos o al explicarles algún punto que salió mal, andamos ayudando pues a que nuestro trabajo también sea más rápido, porque si ellos aprenden a hacerlo bien, nos ayudan a que nuestros estudios también salgan mejor y nos quitan trabajo de encima, claro, ¿no? O incluso no quedarse calladito como exacto. No decir, porque hay muchos que, ay no, doctora, y volverlo a mandar al gabinete. Me da pena decir, a mí me da mucha pena, pero incluso radiografías mal tomadas, que a veces dices, híjole, pues es que te la tengo que regresar porque estaba mal tomada, ¿no? Claro. A mí me da más pena que al gabinete. Claro. Entonces creo de que a las finales son esos puntitos, esas gotitas que le sumamos al océano, porque no solamente va a ser bueno para nosotros, sino para todos los doctores que en ese gabinete saquen sus estudios. Claro. Entonces, seguimos mandando para el gabinete. Usted lo manda para el gabinete, pide, ¿qué estudios pide? Ricketts y McNamara. Ricketts y McNamara de entrada. De cajón, sí. Perfecto. ¿Tú pides algo en específico? No, igual que el doctor, y más bien si yo ya quiero sacar un punto en específico, yo lo saco. Ajá. Y también igual como decía, o sea, revisar, así que a ver, lo que yo estoy viendo si corresponde a lo que me está diciendo este trazado, pues también nunca está de más. Sobre todo porque también, ¿saben qué me ha pasado? Que hay gabinetes en donde de pronto hay mucha rotación de personal. Sí. Entonces como que siento que hay un periodo de entrenamiento y se va. Ajá, y se va. Entonces como que ahí también hay que revisar. Siempre hay que revisar. Así es, y bueno, y otro detalle de lo que estamos ahorita platicando es el tema de que la cefalometría conforma un factor de diagnóstico de imagen. Es parte del diagnóstico de imagen, es parte de las fotografías, es parte de las radiografías, pero no solamente de las radiografías laterales, también puede haber una radiografía frontal, imágenes de la ATM, un combin o bien una radiografía carpal. Entonces, todo eso nos enriquece a nosotros como ortodoncistas. Ay, porque qué emoción. El que no sepa la radiografía carpal, pues entonces, ¿dónde estás? Sí. Porque necesitas interpretar la etapa de crecimiento del paciente. Justo me acaba de pasar ahorita con un estudiante, me dice, doctora, ¿qué opina usted de esos estudiantes que por supuesto ya le preguntó a uno, a otro y a otro, ¿no? Y me dice, doctora, es que mire este paciente. Todavía va a crecer un paciente clase 2, ¿no? Todavía en crecimiento. Y yo, ¿cómo sabes, profesora, cómo sabes que todavía está en crecimiento tu paciente? Y me sacó la carpal y me dice, mire, doctor, aquí está yo le pedí su carpal, mire, todavía no tiene ese samoideo desarrollado. Puede crecer, doctora. Yo creo que hacer extracciones todavía no. Si estimulamos el crecimiento, o sea, mi corazón latió tan bonito. Dije, muy bien, nene. Que hemos 10 puntos para Gryffindor. Sí, claro. Y él andaba preocupado porque varios doctores le habían dicho, extráele ya, ¿no? O sea, prepáralo para extracciones y disminuye ese overjet con extracciones. Pero él andaba preocupado y dice, doctor, es que creo que todavía podemos hacer algo, está joven. Fíjate, pero o sea, no solo se quedó en el está joven. Justo es lo padre, ¿no? Mira la carpal. Que le está entendiendo. Yo dije, no y que está buscando. muy bien. Entonces, es eso, es ese complemento, es el no te quedes con un solo estudio. No es solamente la cefalometría, es todo, y todo te está dando, o sea, un puntito de vista específico para cada caso. De repente, si el paciente tuviese 30 años y él me viene con una carpal, le digo, no, nene, no, por aquí no va la cosa, ¿no? Claro. Sí. Pero un paciente que todavía está en crecimiento, que está en ese pico, tú dices, o sabes qué que bien. Shalita también está bien padre lo que dice ahorita el doctor Carlos, como ahorita SARPE, MARPE, disyunciones y demás, y de pronto dices, bueno, pero ¿cómo sabes cuánto vas a tener que expandir? O ¿cómo sabes si realmente necesitas hacer una disyunción? Y así como de, pues no saben, o sea, el valor también de esas imágenes anteroposteriores y que puedan saber un análisis también una PA, exacto, para que tengan también esa otra herramienta. Sí. Muy bien, pues vemos que vamos avanzando y yo creo que toda esta parte es muy importante ahora que los chavos están haciendo, por ejemplo, los alineadores, ¿no? Que ese es otro tema. Sí. Las mini implantes, el MARPE, el SARPE, que ha revolucionado la ortodoncia, porque bueno, a mí me tocó una ortodoncia donde la disyunción se dejaba solamente para los pacientes en crecimiento. Ortopédicos. Y después aparecían los mini implantes y hoy se puede hacer disyunciones en pacientes que ya no están en crecimiento. Claro. Pero también, pues, hoy en día las mini placas
tampoco están al acceso de todos los pacientes, porque es una minicirugía que se tiene que hacer y también es costosa para el paciente, es agregar un costo extra al paciente. Y bueno, te decía, vamos a ser sectas de ortodoncistas. Unos se van a la parte articular. Todos los pacientes los articuló. Bueno, pues yo en un tiempo tuve un episodio así que todos los pacientes querían articular, pero eso se acabó cuando ya tuve más de 10 pacientes. Claro. Porque pues ya no puedes recibir tanto. Para todos los pacientes articularlos, tienes que contratar a alguien que articule los pacientes. Claro. Y capacitarlo como para hacer la cefalometría también. Entonces, no, o sea, eso tiene que empezar a seleccionar qué paciente vas a articular, qué paciente vas a expandir, qué paciente le vas a rectificar la cefalometría. Porque si tienes un paciente clase 1 por todos lados que nada más tiene un incisivo rotado, pues Dios mío, cálmate, o sea, ponle bracket. Sí, o sea, lo voy a articular, lo voy a llevar a guarda previo de desprogramación, no, o sea, espérate. O sea, ahorra tu tiempo, disfruta tu vida, disfruta lo que sabes, acaricia a tu perrito, vete de vacaciones, salte un rato a regar las plantas, ten vínculos con seres no solamente humanos, sino también las plantas hoy se sabe que las plantas son conscientes y que tienen una conciencia, que pueden memorizar y que pueden aprender cosas. Entonces, hay 1000 cosas que hay que hacer. Entonces, administren su tiempo. Claro. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que pudiese ser el cierre. Sí, exacto. Yo creo que también pues estuvo bien interesante el tema. Se tocaron muchos puntos que espero les sean de utilidad. Ahorita también, como decían, exacto, piensen que su práctica va a ir cambiando y va a ir evolucionando. Y eso no es malo, es parte también de la vida. O sea, tal vez ahorita te gusta hacer las cosas de una manera y en 5 años ya las vas a hacer diferente. Y está bien, o sea, adaptarse también es importante. Y bueno, no olvidar que hay cosas que no se pueden dejar de lado, como en un diagnóstico en un paciente, no lo puedes dejar de lado, no lo puedes omitir, ya sea por toda la información enriquecedora que vas a tener para guiarte en lo que va a ser ese plan de tratamiento, como un tema legal, como lo mencionó el doctor Carlitos, nos va a proteger en algún momento. Entonces hay pasos que no debemos de saltar. De repente al doctor le gusta una cefalometría, a la doctora otra, a mí otra, pero andamos entendiendo cómo todos esos puntos van a darnos un parámetro en donde sí puedo trabajar, en donde no, hasta qué punto me tengo que detener y en qué punto no. Entonces, más allá de si lo haces o no lo haces, entiéndelo. Entiende qué información te está dando, entiende que si vas a utilizar 500 puntos está perfecto siempre que te esté dando una información, o si vas a utilizar 3 puntos, pero son los 3 puntos que para ti es el boom de tu tratamiento, hazlo, pero no lo dejes de lado, ¿no? Hazlo. Bueno, yo quiero cerrar con dos cosas. Una es que una anécdota muy interesante. Los ortodoncistas tenemos un carácter muy particular, heredado del doctor Angle. El doctor Angle, cuando hacía sus congresos, él llegaba primero con las personas. Bueno, si llegaba una persona y lo quería abordar, él empezaba una plática sobre la mitología griega. Y si no sabían de mitología griega... No hablo contigo. Exactamente, no hablo contigo. Porque no eres un ortodoncista no eres digno de mí. Bueno. No eres nadie. Cuando yo estoy en una reunión así, yo empiezo a hablar de cefalometría. ¡Qué mal! Entonces, me encanta. Es que es algo interesante. No porque, hablo contigo. O sea, ¿cómo voy a saber que eres un ortodoncista de verdad? Bueno, hablemos de rickets, hablemos de ortodoncia, hablemos de cefalometría, hablemos de antropología. Claro. Entonces, esa es una... y eso pues no lo heredó el doctor Angle. Ahorita el doctor, ¿verdad? Yo escuché en su podcast que también habla de plantas. Mejor vamos a hablar de plantas. Bueno, acuérdate que Angle despreció al doctor Steiner porque no supo nombrarle una planta nativa de América, de California. Sí. Y eso fue una razón por la cual no lo admitió la primera versión. Sí, lo indignó. Bueno, esa es una historia es parte de la historia de la ortodoncia. Pero la otra parte con la que quiero cerrar yo es que siéntanse dignos de ser ortodoncistas y ser ortodoncista también es ser antropólogo. O sea, si realmente están estudiando ortodoncia, lo que nos acerca a la medicina y a las áreas de ciencias es la antropología, y la cefalometría es parte de la antropología, es una forma de medir el cráneo y existe hasta en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, Salomé le pide la cabeza a Herodes de Juan el Bautista
y la cabeza forma parte de todas las culturas, de todas las religiones. Analizar el cráneo y ver la cabeza es algo fascinante. Sí. Entonces la cefalometría no la olviden, y es algo muy bien bonito, cultural y médicamente. ¡Bravo! Gracias. ¡Terminamos! Muchísimas gracias por haber sido parte de nuestro primer episodio de la tercera temporada de Ortodónticamente. Nos pueden escuchar en Spotify, y los que nos quieran ver la cara nos pueden ver en YouTube también. Vamos a estar en Instagram. Vamos a estar en Instagram dándole algunos videitos por ahí de algunos de los puntos que tocamos. Y... ¿listo? Gracias. Listo, gracias. Hasta luego. Bye.